crack que la está rompiendo en redes sociales, sin hablar, por supuesto, del éxito que has tenido en tu trayectoria. Bienvenido, Benjamín. Muchas gracias por permitirme acompañarte hoy en tu espacio. Oye, qué ameno, qué fácil haces parecer toda la información de la elección en los Estados Unidos, además de la cantidad de seguidores que tienes, que precisamente eso es lo interesante. A veces los pones a reflexionar, a veces les das elementos clave para mantenerlos informados. ¿Qué destacas particularmente de la votación de la población hispana en Estados Unidos? ¿Cómo llamarlos a votar, a que tengan una participación, cuando evidentemente tienen la posibilidad de votar, pero para que realmente acudan y emitan su voto? Pues primero decirte que son 36 millones de latinos o de hispanos que son elegibles para votar en estas elecciones. Es un número histórico y un número que además podría ser decisivo en esta contienda electoral. Se ha convertido en todo un reto, por supuesto, informar porque hay mucha polarización en este momento. No todos los latinos, como en años anteriores o una mayoría, están apoyando a la candidatura demócrata. Ahora vemos incluso dentro de la misma comunidad hispana una división bastante fuerte entre latinos que apoyan a la vicepresidenta Kamala Harris y también algunos que apoyan al expresidente Donald Trump. Pero buscamos motivar a que esos latinos participen, porque en las elecciones de hace 4 años alrededor de 16 millones votaron. Quiere decir que casi la mitad de los que eran elegibles se quedaron en sus casas y eso es lo que no queremos que se repita en esta elección. Hay muchos mexicanos que hoy, en este momento, nos están viendo desde los Estados Unidos y hay muchos que dicen, ¿yo para qué voto? Hay, como bien dices, una polarización dentro de la población que ya lleva años, décadas tal vez en los Estados Unidos y frente a los que acaban de llegar o que están por llegar en esta ola migratoria. Y hay algunas disputas y a veces es difícil entenderlo desde el territorio mexicano. ¿Cómo lo explicas tú? Me parece que la política, no solamente en Estados Unidos, en diferentes partes del mundo, se ha visto lo que es esta polarización. Creo que incluso podríamos decir que países en Europa, incluso en Latinoamérica, están experimentando fenómenos similares. Y tiene, creo, en gran parte de su origen las redes sociales, porque ahora la gente pues se conecta, puede conversar con otras personas que piensan igual que ellos, ya no es solamente uno o dos canales de información el que tienen disponible para saber lo que está pasando y evidentemente pues este manantial, podríamos decirlo así, de información genera que haya muchas opiniones, que haya diferencias de puntos de vista y lo importante aquí, lo dije ayer en un video que publiqué, es que se mantenga la civilidad, se mantenga la madurez política y que no entremos en un discurso que vaya más de un discurso acalorado o una conversación y que vaya ya a los insultos o incluso a la violencia, como lo vimos aquí en Estados Unidos el 6 de enero del 2021, cuando, como tú sabes, algunos simpatizantes del expresidente Trump, no conformes con los resultados, trataron o irrumpieron en el Capitolio y trataron de evitar que los resultados fueran certificados. ¿Cuáles son los temas que les interesan a la población hispana que está en Estados Unidos? Cuando hablamos de México hablamos de migración, obviamente de la relación comercial, pero cuando uno vive allá como hispano, la situación cambia totalmente. ¿Cuáles son los temas que les interesan cuando están allá? En este momento son dos temas muy importantes que yo diría, como primero es la economía, que en esta ocasión es algo diferente. Antes era siempre la inmigración, ahora es la economía. Y en segundo lugar, la inmigración. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha atravesado una situación complicada con la inflación que ha afectado la economía familiar de muchas personas, especialmente también las familias hispanas se sienten frustradas porque no les alcanza ya para ir a comprar la comida, no les alcanza tampoco para pagar las facturas de los servicios públicos, a veces tienen que trabajar dos trabajos para poder subsistir y el tema migratorio también es muy importante porque hay, como tú sabes, millones de indocumentados en este país que llevan décadas sin poder arreglar su estatus migratorio, pero también tenemos un flujo nuevo de nuevos inmigrantes que están llegando hacia los Estados Unidos y se vuelve en un tipo de, no quiero decirlo como una competencia, pero sí es
una situación en donde los inmigrantes indocumentados que llevan más tiempo acá ven que tratan diferente a los que van llegando de nuevo ingreso y se vuelve también ese tema algo muy controversial dentro de la misma comunidad hispana. Además, muchos de los votantes hispanos ya son no una primera, sino segunda o tercera generación de hispanos en los Estados Unidos que tienen una mentalidad muy diferente de alguien que acaba de llegar al país. Ese es un choque bien interesante y me gustaría hacer un ejercicio como los que a ti te gusta hacer de autorreflexión. ¿Qué tenemos que hacer cuando llegamos a otro país a buscar trabajo? Que puede ser desde acoplarse a las reglas, normas, costumbres, idioma, forma de trabajar, forma de moverse. Hagamos ese ejercicio de autorreflexión, Benjamín. Cada país es diferente y me parece que Estados Unidos en particular tiene algo que lo hace muy peculiar, que es un país en donde se encuentran culturas de todas partes del mundo. Estados Unidos o ser estadounidense no radica en el color de tu piel, en tu raza o en el origen de tus ancestros, sino en que tú llegas a este país, vienes a trabajar. La mayoría de las personas que están en este país en algún momento fueron inmigrantes también. Y ese choque de culturas vuelve un poquito complicado pues la convivencia entre pues millones de personas en lo que es Estados Unidos actualmente. Y me parece que la reflexión sería tenemos que aprender a respetar las diferencias de cada uno, aprender también de las culturas de otros grupos que están dentro de los Estados Unidos y saber entenderlas porque cada quien opina y vota de acuerdo al contexto y al entorno en el que se desarrollaron o en el que vivieron. Así que esa es la reflexión, hay que ser muy tolerantes y hay que aprender a escuchar de otras personas que quizá ya tengan más tiempo en Estados Unidos. Me gustaría conocerte un poquito más a fondo. ¿Cuáles son los derechos, logros, reconocimientos que ya tienen, por ejemplo, tus papás, nacidos en territorio mexicano, en Jalisco y Torreón, me parece? ¿Me decías? Sí, mi padre nació en el estado de Sinaloa, pero fue por casualidad, porque toda la familia de mi padre es de Jalisco. Dio la circunstancia de que, pues, cuando mi abuelita tenía, pues, su parto fue en Mazatlán, Sinaloa, pero realmente toda su familia es de Jalisco y la familia de mi mamá es de San Pedro de las Colonias, Coahuila. Los dos inmigrantes a los Estados Unidos y llegaron, pues, con el mismo objetivo, con los mismos sueños que llegan muchos inmigrantes a este país de que sus hijos tuvieran un mejor futuro. A mí ya me tocó crecer en Estados Unidos, aunque también te comparto que estudié algunos años en Ciudad Juárez, Chihuahua, algunos años de la primaria, y ya después, pues toda mi carrera la he hecho aquí en Estados Unidos, y así ha sido, pero sí es un contraste, me parece, de lo que se vive una persona, lo que vive una persona hispana que nace aquí, que ya tiene, digamos que este ambiente en el que crece de una bicultura, ¿no? De una binacionalidad en comparación a las personas que quizá nacieron en México o en otra parte de Latinoamérica que ya llegan a los Estados Unidos en un punto pues más adelante en sus vidas. Claro, y el tema de los Dreamers siempre es una gran interrogante. ¿Cuándo van a cumplir esas promesas para esa población que tiene una gran expectativa, una gran esperanza, pero no es tan fácil cumplirlo como prometerlo? El tema de los Dreamers y el tema de la reforma migratoria me parece que será muy difícil. No importa quién se convierta en el próximo presidenta o presidente de los Estados Unidos, en ese momento no hay en el Congreso un consenso, ni siquiera una intención de buscar un alivio migratorio para los millones de indocumentados, incluidos los Dreamers que están acá, porque más bien la prioridad es cómo detenemos el flujo de inmigrantes, ¿no? Y entonces, debido a lo que ha estado sucediendo en los últimos años por la gran cantidad de migrantes que han llegado, el gran porcentaje del electorado estadounidense ya no ve con buenos ojos el hacer una reforma migratoria que dé un camino a la ciudadanía en este momento por las condiciones actuales. De hecho, hace unos días, fíjate, te cuento que salió una encuesta muy interesante en donde el 45% de los encuestados estadounidenses dijeron que estaban de acuerdo en que se realizaran deportaciones masivas y que se llevara a los inmigrantes a campos de detención militarizados. Para que te des una idea de cómo ha ido creciendo este sentimiento antiinmigrante dentro de muchos de los que viven aquí en Estados Unidos y es una realidad que estamos viviendo actualmente.
Benjamín Zamora, bueno, la gente comienza a reconocer tu trabajo, te manda saludos, reconocimiento, qué bueno que la estás rompiendo por allá. Nosotros también nos sumamos a estas porras. Benjamín Zamora, periodista independiente, gracias por compartirnos tu experiencia, tu visión. Se lo dedicamos evidentemente a toda la población hispana que nos ve en los Estados Unidos, que tiene interés en lo que pasa en México, pero siempre, pues al final somos comunidad. Muchísimas gracias, Benjamín. Buena noche. Somos hermanos, te mando un abrazo, Joel, y que estés muy bien, tú y todo tu equipo. Hasta la Igual. próxima. Hasta la próxima. Bueno, ya